Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de ASTI Podcast, episodio número 29. Y en esta ocasión hablaremos de un tema el cual me han estado pidiendo mucho: desarrollo de vivienda prioritaria. Según la Constitución de la República de Guatemala, es una obligación del Estado fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares. Y para esto, pues, se creó una ley en el 2012, el Decreto 9-2012, el cual tiene como principios generales, pues, el desarrollar planes, proyectos y programas para la vivienda digna. Y con este marco de referencia, pues el Consejo Municipal de Guatemala lanza un reglamento llamado Reglamento Especial para el Desarrollo de la Vivienda Prioritaria, el cual tiene como principal objetivo, pues, incentivar el desarrollo de la vivienda prioritaria cerca de un sistema de transporte público, si no estoy mal. Entonces, ¿qué es la vivienda prioritaria? Pues, como lo dice la palabra, es la vivienda la cual es prioridad para las familias guatemaltecas que de escasos recursos. Llamada más popularmente vivienda popular, ¿verdad? Creo que ese es el término más conocido. Pero antes de lanzar este nuevo reglamento que el Consejo trabajó, pues se creó un proyecto piloto, el cual se utilizó, entiendo yo, para validar muchas de los supuestos de este reglamento. Y bueno, para esto, después de toda esta introducción que dije de los reglamentos y leyes que hay en Guatemala, pues le doy la bienvenida a Víctor Cabrera, gerente general de Intepro, que es empresa dedicada al desarrollo inmobiliario y creadores del primer proyecto Movies llamado Trasciende la Parroquia. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Bien, Marcos, aquí contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a vos por hacer el tiempo de venir aquí con nosotros. Y bueno, en realidad, como decía al principio, muchas personas, muchos desarrolladores, muchas personas involucradas en la industria me han estado diciendo que ya deberíamos de tocar el tema de la vivienda prioritaria, el tema de los movies, después de que ustedes pues concluyeron con el proyecto de Trasciende la Parroquia en Zona 6. Muchos tienen la incógnita si es un buen producto, una buena oportunidad de negocio, llamémoslo así, para empezar a desarrollar y entrar ahí, ¿verdad? Antes de empezar el podcast hablábamos que pues la vivienda prioritaria, vivienda abajo de 500,000 quetzales, hay mucha demanda. Correcto. Pero ¿cuáles serán los desafíos? ¿Cuáles serán las ventajas de desarrollar este tipo de productos? Y pues para eso traemos aquí al experto que ya tiene toda la experiencia, y tal vez empezamos con que nos contes un poco qué son los movies, cómo se crearon y cómo ustedes entraron a ser parte de este primer proyecto. Buenísimo. Pues para contarte un poco, Marcos, y compartirles a todos, en realidad, y para poder entender bien Trasciende, sí, debemos tal vez de entender de dónde nace. Claro. En el 2016 hubo una iniciativa de ASEMVI, la Asociación Centroamericana de la Vivienda, en conjunto con Cementos Progreso, la Municipalidad de Guatemala, a la cual se sumó luego Banca, claro, FHA y los actores principales. Y por ahí empezaron una serie de pláticas, primero muy iniciales, para entender la situación de la vivienda, claro, dentro de la ciudad, las necesidades que habían, el comprender un poquito el tema de rentas, en qué condición se estaban rentando viviendas, claro, y cuánto del ingreso familiar de la mayoría de familias guatemaltecas podía ir destinado al tema de vivienda. Entonces por ahí empezó a surgir la inquietud de cómo poder venir y crear modelos de vivienda que pudieran permitir a familias que tengan ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos dejar de rentar y convertirse en propietarios. Claro, que es el sueño al final de muchas familias, ¿verdad? Totalmente. Al final yo creo que es el sueño común. O sea, claro, muchos estamos, digamos, con un proyecto de vida muy importante, sí, que es nuestra vivienda propia. Y lo que pasa es que en algunos segmentos del mercado este sueño se puede alcanzar tal vez en un menor tiempo, claro, o con mayores facilidades o hay una mayor oferta. Sí. Pero al final el sueño permanece. Claro. Digamos, en los segmentos de mercado un poco más bajos de la pirámide, lo que ocurre es que
existe el sueño, pero ese sueño se ve casi como una utopía. Sí, claro, es complicado. Hasta para ellos soñarlo es complicado, ¿verdad? Correcto, y después tal vez lo platicaremos un poco, pero inclusive con algunas de las familias y personas a las que atendimos, parte del trabajo inicial del equipo fue inclusive pues el convencerlos de que sí se podía y que el sueño se podía hacer realidad y que existen instrumentos de financiamiento y se puede contar con el apoyo de instituciones para poder hacer realidad el sueño. Entonces, digamos, pero digamos que todavía hay como un temor natural para venir y adquirir meterse la a un vivienda, financiamiento. meterse a un financiamiento. Al banco no se le ve como una figura amiga, positiva, sino que se le ve como hasta como con cierto temor, o hay muchas dudas de si yo podré ser sujeto o no de un crédito. Y hasta FHA lo ven a veces como que si fuera el ente que te quita la casa. Eso es lo que yo he percibido platicando con o el que te la quita o el que te va a decir si al final te la puede dar o no, en un principio, ¿verdad? Entonces es complejo manejar esa primera parte. Pues se vino trabajando y hubo muchas reuniones, muchas reflexiones, el estar evaluando distintos modelos y uno que vimos que era viable. Nosotros inicialmente en Intepro habíamos hecho un experimento y por ahí fue donde nos decidimos incorporar a esta comisión dentro de Assembi. Nosotros habíamos hecho un modelo que nosotros le llamamos moto-apps. ¿Y qué era el concepto de moto-apps? Pues moto-apps eran básicamente apartamentos pequeños, muy céntricos, cerca del transporte público, con parqueo para moto. Sí, pues. Eran apartamentitos que queríamos ubicar en 40 metros. 40 metros, 2 habitaciones y viendo un poquito la explosión del parque vehicular de motos y que habían, enorme, digamos, propiedades pequeñas en la mayoría de colonias antiguas, si uno piensa en Reformita, Granada, casi que en cualquiera de esas casas se podía hacer uno de estos moto-apps que teníamos nosotros en mente. De esa cuenta lo trabajamos con DCT. La arquitecta Solórzano nos apoyó muchísimo y fuimos resolviendo todos los temas técnicos. Pero hubo un punto donde teníamos que llegar al consejo municipal en ese entonces, porque nos tenían que aprobar que no hubieran parqueos de carga y descarga, que no hubieran parqueos de visitas, que pudiéramos en ese momento. Nosotros andábamos buscando manejar alrededor de 5 niveles sin elevador. Y por ahí acabó nuestra iniciativa individual. O sea, de ahí no pasó, o sea, no logramos. Nos topamos con la reglamentación y entonces no logramos hacer realidad eso. En nuestras modelaciones llegábamos a generar opciones que nos permitían tener precios de alrededor de 325, 350 mil quetzales. Compartimos este modelo y lo fuimos puliendo juntos. Y con esto, pues el objetivo era tratar de llegar a un modelo de 250 mil quetzales. O sea, que entiendo que usaron de base el modelo que ustedes ya estaban trabajando y lo que lograron fue cumplir con todas las necesidades de este modelo para que fuera factible. Para que fuera factible. Y por ahí vimos que este modelo, pues que para nosotros era novedoso y era, pues, singular. Registramos la marca. Inclusive. Inteligente, pues. Ahora, igual cualquier proyecto que haces, tenés que registrar tu nombre, porque si no, no va a ser que te salga otro igual. Cabalmente, pues registramos la marca en ese momento porque nos pareció interesante el concepto. Pero luego, con el apoyo de todo el equipo, nos dimos cuenta que pues tampoco no era un concepto nuevo. Que ya en Colombia, en Chile y en otros lados manejaban este tipo de conceptos y habían avanzado muchísimo más sobre ellos. Entonces, por ahí... Que el factor principal es el no tener parqueo de vehículo, que es lo que encarece
que nosotros hemos hecho un análisis que va entre el 30 y 40% del costo de tu apartamento es parqueo. Total. Bueno, y si bajamos el segmento, en el caso de los movies específicamente, si a un movie le colocáramos el parqueo, probablemente ese parqueo va a costar alrededor de 125,000 quetzales. Claro. Entonces, se vuelve el 50% sí, pues, del costo del apartamento. Tiene claro. un impacto aún mayor. Sí, pues. Entonces, por ahí fuimos encontrando como que una serie de elementos. La labor de Cementos Progreso, de la municipalidad y del FHA fue fundamental. Claro. Logramos traer a expertos. Todos tenían el mismo objetivo. ¿Verdad? Y por ahí se alinearon los astros. Se alinearon los astros y también salimos peleando de alguna reunión. O sea, pues, claro. no fue... No fue solo color de rosa. Sí, no todo eran besos y abrazos, no, para nada. Sino que sí tuvimos fue nuestros complicado. Retos ahí para tratar de entender las distintas necesidades, entender los roles que cada uno jugábamos claro. dentro de eso. Y bueno, hubo muchísima reflexión, pero al final no teníamos nada de acción. Nosotros ya pues yo creo que todo el grupo se empezó a desesperar un poquito y dijimos, bueno, es momento de que hagamos un proyecto y que lo validemos y veamos si es viable o no es viable. Claro. Entonces, para entender Trasciende, debemos de comprender de que Trasciende buscaba hacer ese piloto que fuera el modelo sí. que nos sirviera a todos para plasmar en una obra real todas las reflexiones que se habían tenido y a partir de ahí sacar aprendizajes para todos, claro. como ir puliendo el reglamento municipal. Que entiendo que ya se está haciendo ahorita, ¿verdad? Bueno, se generó un primer claro. reglamento, especialmente en esa fase del reglamento creo que hubo, pues sí, distintos puntos de vista. Para nosotros el reglamento que inicialmente se generó requería de varias adaptaciones que permitieran bueno, digamos a lo que se aprendió de Trasciende, pues creemos que el reglamento pudo haber tenido algunos cambios, salió sin esos cambios y ahorita se está trabajando, claro. creo yo, para que el reglamento sea pues ese marco regulatorio sí. que nos dé certeza y tranquilidad a todos los desarrolladores y que podamos generar una oferta fuerte, claro. ¿verdad? También parte del objetivo de esto era venir y romper el paradigma de que no se podía generar una vivienda urbana digna, accesible, con servicios sí. A un precio de 250,000 quetzales. Es un reto enorme. Sí, seguro. No es nada fácil. Desde el inicio, pero creo que tenemos la que tierra seguir. al Correcto. precio necesario. Sí. Desde cómo negociar esa tierra, claro. en qué momento pagarla, las negociaciones con el constructor, sí. el buscar apalancamiento tanto financiero como operativo y tratar de reducir la base de capital, claro. el tratar de que se obtengan aprobaciones rápidas para poder reducir el tiempo de vida del proyecto, se fueron al final claves. Que al final entiendo que pues ustedes como desarrolladores vieron este proyecto, obviamente un plan piloto para poder generar mucho más en el futuro, pero igual este proyecto les tenía que ser rentable hasta cierta forma porque pues es el negocio, ¿verdad? ¿Cómo les fue con el tema de licencias, tiempos, toda la parte de planificación hasta empezar a construir? Bueno, digamos, no es un modelo, o sea, digamos, en realidad esa parte no fue fácil, o sea, okay. no, fue igual, complicado. Fue casi igual. Sin embargo, sí se logró en conjunto con todo el equipo, con personas de municipalidad, de FHA, de Cementos Progreso, con apoyo en ese momento de un delegado de vicepresidencia, se logró visitar al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, a Aeronáutica Civil, a las distintas dependencias. Sí, pues. Y lo cual creo yo que fue una cosa muy, muy buena porque
en general logró facilitar los procesos en todas estas instituciones y luego pues del lado municipal pues ya nos tocó que venir y trabajar. Interesante porque a pesar de ser una iniciativa de la propia municipalidad, tenía que seguir los procesos internos sí, pues, y por no tener una normativa tuvo que llegar al consejo y llevar el proceso de aprobación del consejo como un caso no previsto dentro del reglamento. Entonces ese proceso pues llevó cierto tiempo, pero al final, considerando, digamos, lo especial que era el proyecto y dado que no había normativa, pues si lo vemos con esa óptica, pues sí, tuvimos un tiempo récord, o sea, fue muy bueno el tiempo. Si lo vemos desde pues, la perspectiva de cuánto tiempo, pues estimo que nos tomó entre 8 y 10 meses, lo cual es bueno, o sea, en general es bueno, o sea, sí fue bueno al final. A lo que se está acostumbrado es bueno, ¿verdad? Pero también, pues yo no sé qué día leía un artículo de tiempos de otras municipalidades de otros países. Digamos, en Singapur sacaban licencias de edificios enormes en 36 días. Correcto. Obviamente más tecnologizado y todo, pero 36 días para un proyecto de tal vez, no sé, 150,000 metros cuadrados. Correcto. O sea, que al final también para la vivienda prioritaria y los tiempos, y lo menciono porque los tiempos para el desarrollador se vuelven críticos en temas de tasas internas de retorno. O sea, si uno lo ve financieramente, si uno pudiera cortar 6 meses toda la parte de planificación o tiempos de licencia, pues tendría un impacto muy grande en el retorno, ¿verdad? Totalmente. Lo ideal sería que la obtención de licencia no excediera 4 meses. Digamos. Claro. O sea, que ese proceso de venir y reunir la documentación, presentarla y que sea aprobada por las instituciones, pues durara 6 meses, pero no más. O sea, también eso se vuelve clave. También y ahí depende mucho de uno como desarrollador, totalmente. Un 80%, porque 70, 60%. Porque si no lo entregas bien, también no esperes que te resuelvan rápido, ¿verdad? Y para eso también está bueno que se esté creando este reglamento cada vez más pulido para que los desarrolladores puedan entrar. Ok, voy a entrarle a los módulos, estos movies y desde el día 1 entrego mi expediente ya con todo lo que la norma me pide y para que me salga rápido, ¿verdad? Correcto. Y pues, retomando el tema, pues los movies, básicamente, ¿cuáles son sus características muy importantes? Uno, su ubicación. Deberíamos de estar en barrios mixtos, donde tengamos muy cerca el transporte público. A no más de 560 metros, una parada de transporte público, entiéndase transurbano o transmetro. Sí. Ese es un elemento muy importante. La ubicación de este barrio, pues es importante, porque al final la ubicación sigue siendo uno de los drivers, uno de los factores de compra muy, muy importante del cliente. Entonces, el poder tener... sí, que no sea una zona roja, ¿verdad? Correcto. Digámoslo así. Correcto. Porque si no se vuelve complicado. Igual, aunque esté barato, pero la gente no quiere vivir ahí. Así es. Por ejemplo, el tener el transporte público, lugares de estudio, hospitales, banca, mercado, el supermercado, todo eso cercano, el poder hacer la vida de barrio, el hacer la vida de a pie. Todas esas actividades cotidianas. Y ahí sí que a pie porque ya no les das... ya no hay parqueo para vida de moto. Sí. O sea, vida de moto, transporte público o de a pie, ¿verdad? Pero es lo que pasa en las grandes ciudades del mundo. O sea, al final las ciudades creo que se tienen que empezar a convertir en ciudades más humanas, más hechas para las personas y menos para los vehículos. Y es algo que la gente que no lo ha vivido no lo entiende, ¿verdad? Porque cuando caminas, cuando pasas ese tiempo o te trasladas a tu trabajo caminando, es un tiempo bien placentero versus el tiempo que pasas en el carro, aunque pases escuchando contenido de podcast interesantes. Como el de hoy. Sí, cabal. Pero igual seguro le gana mucho más poder caminar y tener esa experiencia urbana, ¿verdad? Totalmente.
al final se vuelve calidad de vida. Correcto. El poder ver eso. Entonces, esa es una característica fundamental. Digamos, la ubicación, cercanía al transporte público. La idea también es que en muchos de estos lugares, Marcos, uno muy probablemente va a poder encontrar que la municipalidad ya tiene cierta infraestructura básica. Lo cual hace también viable el proyecto, porque entonces no le va a requerir al proyecto que genere obras públicas, digamos, que son necesarias para poder hacer viable el proyecto. Claro. Así es. Entonces esa fue otra de las premisas. Al final el análisis de sitio para un proyecto como este sí es bien importante, porque sí son, bueno, para cualquier proyecto pues, pero también que son tan, pues me imagino que vamos a entrar un poco el tema de números, pero muchísimo más marginal, y no puedes fallar en que si tenés que hacer una obra de mejora muy, muy grande, pues tal vez ya el negocio ya no es negocio. Deja de ser viable. Correcto. Así es. Aquí digamos que sí o sea, sí tiene, digamos, la parte financiera y el análisis y la posibilidad de tener holguras se vuelve casi nula. Sí. Se vuelve casi y ahí nula. es necesario, y lanzo un tema para las entidades públicas como en Pau Aeronáutica. Cabal, ayer el presidente hablaba de que para este año Aeronáutica Civil ya va a generar otro plano, digamos, de la ciudad de Guatemala, donde estén las alturas bien definidas y uno como desarrollador pueda ver ya, ok, tal punto tengo 48, 60 metros de altura, y lo mismo debería ser en Empagua, ¿verdad? En Empagua debería poder yo ingresar al mapa y ver todo el sistema de redes y decir, ok, si lo hago aquí, en la calle pasa una tubería de 18 pulgadas y por el caudal que voy a desfogar, pues sería viable poderlo hacer, ¿verdad? Correcto. Eso es una parte fundamental en general para favorecer el desarrollo. Claro. Y no digamos este rápidas. tipo de desarrollo de vivienda prioritaria. Bueno, otra de las características son 6 niveles, sin elevador. Y ojo, que ahí puede ser, si estés en un terreno quebrado, que puede ser 6 para abajo y 6 para arriba, entrando en un séptimo nivel. Entrando en el séptimo nivel. Claro. Así es. O sea, te podrías hacer hasta 13 niveles sin elevador. 13 niveles. Media vez la topografía te ayuda, ¿verdad? Okay. Totalmente. Pues, aunque también es complicado. El reglamento no te exige ni siquiera los parqueos de motos. Okay. Digamos que el parqueo de moto es un extra, plus. Es un plus, pues, ¿verdad? Sí, es un plus. Porque decías, el aumento del parque de motos ha sido exponencial en los últimos años. Y hemos visto que el parqueo de motos se vuelve indispensable. Claro. O sea, digamos, en el caso de Trasciende, la parroquia, pues, todos los parqueos de moto en realidad se utilizan. O sea, está lleno. Está lleno. Claro. O sea, sí hay una necesidad real de esos parqueos. Bueno, luego no tenemos parqueos de carga ni descarga. Sí. No hay necesidad de parqueos de visita. Si te obligan una cierta transparencia en el primer nivel. Se requiere cierta transparencia, un 30% de transparencia. Pues son de los aspectos que creo que hay que ir evaluando en el reglamento. Hay algunos otros aspectos en el reglamento actual como un requerimiento de poder dejar planificado, y eso en general creo que es algo muy bueno que tenemos que todos empezar a considerar. Es bueno. Ok, es cierto, el elevador ahorita se vuelve una limitante, pero ¿qué pasa si a futuro, ya como comunidad organizada, ya habiendo avanzado en los pagos, pues tenemos oportunidad de colocar uno? Entonces, el poder tener esa previsión y el haberlo dejado ya previsto para poder generar eso, creo que va a ser de las cosas muy, muy buenas que los desarrolladores tendremos que ir incorporando. Que sí, te diría que esas son las características principales de un MUVI. Ahora bien, hay temas como, digamos, temas financieros. Marcos, cada proyecto tiene sus propias singularidades y sus propias
características. Entonces podemos hablar de parámetros. Digamos, en el caso del costo de la tierra, yo creo que para Trasciende estuvimos alrededor de $185 por vara. ¿Y para cuánto pesaba de tus ventas G3. eso? Aprox, 12%, 10%, 8%. Pesó como el 12% aproximadamente, lo cual es un poco alto. Es un poco alto, Es un poco alto pero para todavía el te fue estándar, viable. pero todavía fue viable. Me imagino que en otros rubros donde tuviste ahorros, que no, o sea, creo que no hicieron pozo de agua, entonces ahí Totalmente. Hubieron otros temas donde pudieron sopesar el tema de que la tierra fue un poco más alta, ¿verdad? Así es. Porque Digamos, al final... el terreno no requirió de mayor urbanización. Claro, o sea, no tuvimos, digamos, o sea, hacer movimiento de tierras, pues fue casi que remover la capa vegetal. O sea, era un terreno totalmente plano. O sea, Aunque es un tema importante el suelo, porque vos puedes comprar un terreno bien ubicado, céntrico, en el barrio correcto, para hacer uno de estos movies y de repente el estudio de suelos... encuentra un bache y le toca a uno que hacer una sustitución y uno no tiene ese costo. El proyecto. Totalmente. Así es. Entonces, digamos que Trasciende, afortunadamente, pues, digamos que si hicimos el estudio de suelo, se alinearon muchas cosas. Claro. Nosotros sí teníamos inicialmente considerado el hacer un pozo de agua, el cual ya no se hizo. En este piloto tuvimos un especial apoyo de muchos proveedores del mismo Cementos Progreso, que nos habilitó una línea de crédito que nos permitió poder tener los materiales y poder gozar de ese periodo de crédito. ¿Y crees que estos beneficios, como el no hacer pozo, el beneficio del crédito para los materiales, fue lo que hizo que el proyecto fuera un éxito? O si fuera el modelo normal donde, o sea, tu crédito es de 30 días o 45 días para materiales lo máximo, y si tuvieras que hacer pozo, ¿hubiera sido un proyecto también factible o no? Hubiera sido factible, pero digamos que los márgenes hubieran sido mucho más bajos, como inicialmente se proyectaron. Pero efectivamente lo que se consideró en la modelación financiera inicial del prototipo fue venir y decir, bueno, aprovechemos el apalancamiento con los proveedores, aprovechemos el apalancamiento financiero. Ahí contamos con el apoyo de Banco Industrial, que se sumó y se metió de lleno, al proyecto, a venir y aportar y luego dar los créditos para los clientes. Entonces, al final fue yo les diría que Trasciende más que ser un proyecto de Intepro, es el proyecto de un montón de instituciones que de alguna manera estamos anhelando que podamos generar más soluciones de vivienda para muchas familias en Guatemala y poder ver a muchas familias guatemaltecas que dejen de rentar y se conviertan en propietarios. Claro. Porque a través de esa propiedad y construcción de patrimonio y ese ahorro destinado a un bien familiar, pues se construye riqueza dentro de la sociedad y se genera un legado para una siguiente generación. Hay estudios que dicen que solo con tener ya techo y un piso de concreto, tu vida y la de tus descendientes mejora drásticamente, ¿verdad? Así es. El impacto de la vivienda, el impacto social de la vivienda es enorme. ¿Y en cuánto calculas que es el mercado en el área metropolitana para este tipo de proyectos? Hay datos ahí del déficit habitacional que hemos estado discutiendo todos un poco y hay muchos indicadores, pero yo me quedo con el dato de aproximadamente 1.5 millones y que de esos el cuantitativo son aproximadamente 300,000 viviendas como país. Viviendas nuevas, necesidad de viviendas nuevas que tenemos que generar entre todos. Y no lo logramos, pues. Que no lo logramos. Los años. No lo logramos. Al contrario, digamos que el déficit se ha ido abriendo. Ha ido creciendo. Entonces, pues la idea es
que la ciudad debería representar un 40%. O sea, estamos hablando de que hay una necesidad de aproximadamente 120,000 unidades. Y ustedes hicieron 73. Nosotros generamos 71. 71. O sea que todavía hay muchísimo por hacer. Hay para todo. Hay para que nos sumemos todos a tratar de generar este tipo de soluciones. Por ahí algunos temas que sentimos y que ya se están trabajando en el déficit, dentro del reglamento para atacar el déficit, es que pues habían algunas restricciones en cuanto al núcleo, a que todo el núcleo familiar tenía que carecer de bienes inmuebles. Sí, pues. Y eso complicaba el mercado también. Complica el mercado. De repente, pues, si yo aún no he formado mi propio núcleo familiar, sino que todavía estoy con mis papás. Sí, pues, y sí tengo los 4 salarios. Y tengo los 4 salarios mínimos. No le puedo vender. Igual, cabal, no es posible venderle a esa persona. ¿Por qué? Porque mis papás tienen una vivienda, ¿verdad? Claro. Entonces no se puede, digamos que presentar la carencia que habría total. que hacer el reglamento porque es un poco injusto que esa gente tampoco pueda optar a comprar si son... Y que necesita vivienda. Y está empezando a hacer su vida. Y qué mejor que la empiece a planificar desde ya y que destine parte de sus ingresos a la vivienda y no al consumo. Sí, entonces, digamos que para todos eso es como algo bueno, ¿verdad? Claro. Y pues un poco en esa línea... creemos que si se abre eso un poco, también se abre la posibilidad a poder manejar mejor el IVA. Claro. Que el IVA es un reto enorme. Sí, o sea, el IVA... Eso iba a entrar en la parte de números, cabal, que el IVA es un tema... Está exento para el cliente, pero no para el desarrollo. No para el desarrollo. Entonces, el problema es que el desarrollo viene y todos los insumos... Costo. Que los compra pagando un IVA. Claro. Y al pagar ese IVA y no poderlo trasladar al cliente final, si pues no costaría ese 250,000 más IVA. Entonces sale el rango ya de los 4 salarios o 91 salarios mínimos. Sale el rango de los 91 salarios mínimos como techo, como tope en el precio total de la unidad. Y la dificultad. ¿Y cómo manejaron ustedes ese tema del IVA? O sea, porque hay diferentes esquemas. Puedes usar una sociedad que va a seguir usando proyectos, entonces sí, puedes aprovechar ese IVA en algún otro proyecto, o casi siempre se arma una sociedad por proyecto por tema de socios. Nosotros lo manejamos como una sociedad por proyecto, entonces básicamente el IVA se convirtió en un IVA costo. Y el tema de ocupar el costo de este proyecto en una sociedad que sigue desarrollando proyectos, pues en principio puede ser inclusive un tema que te lo podría debatir alguien de SAT. No es para este proyecto, porque no está relacionado al nuevo ingreso que se está generando, sino que fue un IVA que se generó por costos de otros ingresos. Entonces, por ahí hay una discusión donde sí es viable el poder ocuparlo de esa forma o no. Nosotros, y el tema es que para compartir números, ese IVA costo, en algunas de las modelaciones que nosotros hemos hecho, es del 8%. Entonces, sobre los ingresos totales. Es decir, que es muy superior inclusive a la proyección de utilidades que nosotros teníamos sobre ventas. O sea, si ¿ustedes qué manejan normalmente de un EBITDA para darle luz verde a un proyecto? Un EBITDA, pues nosotros buscamos que esté alrededor de un 15%. ¿Y en este proyecto era igual? No. En nuestra apuesta era a que, dado el apalancamiento que podíamos tener, íbamos a manejar una base de capital más pequeña que en los proyectos convencionales, y al tener esa base de capital más pequeña podíamos manejar una utilidad neta de alrededor de un 5%. 5 o 6%. 5 utilidad neta, pero la TIR seguiría siendo la misma que tus otros proyectos. Exactamente. La TIR seguiría siendo la misma. Muy similar.
un poquito más baja tal vez, pero no significativamente Sí, pues. más baja. Ok. Entonces, al final, la idea es que una modalidad es hacer una apuesta financiera de este tipo, donde yo digo, vamos a tener muchísimo menos margen por unidad, pero vamos a lograr tener el apoyo de todos y hacer un proyecto cooperativo Claro. que me permita reducir la base de capital para que al final se logre cumplir con las expectativas de todos los stakeholders del proyecto, Claro. Si ¿verdad? hubiera Pero alguna iniciativa para que este IVA no fuera a costo, sino se pudiera utilizar, en lugar de 5, lo llevarías a 13 y 13 sería un proyecto y sentado. outstanding. Y tu TIR también sería muchísimo Muchísimo ¿verdad? mejor. Y entonces Pero todos los desarrolladores estuvieran ahí metiendo totalmente, plata, invirtiendo en este totalmente. negocio, ¿verdad? Así ¿Nunca es. platicaron de eso con gente de SAT, con otras entidades, así como qué podemos hacer para viabilizar un poco más este tipo de modelos de vivienda prioritaria? No. ¿No? Al final, ese sí lo vimos como, Como un complicado, muy complicado. claro, sí, Ganar la batalla. como un reto mayor. Digamos que los temas estos tributarios, inclusive algunas de estos temas tienen que pasar hasta por el Congreso. Entonces dijimos, Claro. bueno, no, lo que queríamos era tratar de Sacarlo hacer rápido. algo y que se pudiera volver realidad uno de los proyectos, Sí. pero sí es un tema que tenemos que abordar. La El IVA vivienda, y el ISO. la vivienda prioritaria, Ujú. al final debería de estar exenta del IVA. Claro. O sea, es una necesidad básica. Seguro. Si somos congruentes con lo que nos mencionabas al inicio de la Constitución, no deberíamos de cargar con un impuesto al valor agregado a un bien de Sí, que primera necesidad para el este objetivo segmento, es para fomentarlo, familias que ¿verdad? no tienen Claro. vivienda aún. Entonces, por ahí yo creo que tenemos una oportunidad bien grande que nos puede hacer toda la diferencia. Ujú. También debemos de entender que si no, que si esto no se puede hacer en una primera etapa, pues lo que podríamos hacer es venir y abrir Ujú. una parte de todo el proyecto para que se pueda vender para las personas que no tienen carencia de bienes, sino que Ok. sí ya tienen un bien, poderle vender uno de estos bienes, pero vendérselo con IVA. Y entonces eso, digamos que ayuda a hacer más viable el proyecto. Que entiendo que es como están manejando su otro proyecto, que es una combinación de unidades sí aplicables a MUBI y otras que no, con parqueo, ¿no? Es correcto, sí, ahí estamos manejando un mix, Y ahí logran pero ahí compensar no todo esto. logramos, pero digamos que ahí no entramos bajo la normativa Ok. de los movies, sino Sí, que pues. entramos bajo la normativa del POT. Ahorita yo creo que una iniciativa genial que está teniendo la municipalidad es venir y definir como segmentos y decir, bueno, es cierto, hay una necesidad de vivienda hasta 250,000 quetzales, que es la que más apoyo necesita, que es la que más incentivo tiene que tener. Que el objetivo de esa es darle vivienda a la familia guatemalteca, no volverlo un negocio de generación de plusvalía, etcétera, etcétera, porque entiendo que aquí tenés un techo de precio que son 250,000 quetzales o 91 salarios mínimos. Correcto. Y no puedes jugar ni siquiera con un aumento de precios especulando que hay una alta demanda, entonces le vas a ir subiendo un poquito, puede. sino O sea, ese es el techo. ahí O está. sea, ahí no se puede. y O ya, sea, ya no hay para dónde. correcto. Y una reventa de estos tipos de productos de las familias que lo están adquiriendo. Ahorita es viable. Podrían venderlo Ahorita a no 300. podrían venderlo a 300, totalmente. Sí, pues. Totalmente. Sí. Pero está trabajando ahorita. Entiendo yo también en tratar de ver reglamentos, incentivos y apoyo para vivienda de 250 a qué sé yo, 350. 500 o 400. Y creo que hay otro Que seguro trecho entre de repente 350 y 500. Creo Sí. que por ahí está el rango que está generando la MUNI, pero todas esas familias son bancables, pueden hacer realidad su sueño, pero necesitamos generarle las condiciones adecuadas Claro. para poder producir esto. Entonces,
En esto, el tema del IVA se puede volver fundamental. Así funciona en México, así funciona en muchos países. La vivienda prioritaria está exenta del IVA. Entonces yo como desarrollador, para mi desarrollo de vivienda prioritaria, le podría extender una exención de IVA a mi proveedor de concreto, a mi proveedor de acero, a mi proveedor de ventanería, y entonces, al ya no pagar yo este IVA, ya no lo tengo ya lo compensé. Esto es algo que nos ayuda. Igual hay muchos retos, Marcos. O sea, digamos ahorita con las nuevas normativas de AGIES en cuanto a temas estructurales. Sí, que encarece un poco el metro cuadrado de construcción. ¿En cuánto lo tenían ustedes en Trasciende? Ay, nosotros logramos algo, creo yo, muy bueno, alrededor pues estuvimos por debajo de 2,000 quetzales por metro cuadrado, y ahorita no lo logramos. Claro, o sea, no, en todas las modelaciones que hemos hecho, no logramos alcanzar claro, el costo que tuvimos en Trasciende, y por ahí los márgenes son tan pequeños que entonces resulta que algunos proyectos dejan de ser viables. El tema del agua, si el número de unidades no es lo suficientemente grande, si no aplica deja de ser viable el construir un pozo para dotar de agua. Entonces el apoyo de Empagua para dotación de agua en proyectos aunque la normativa por debajo de 125 unidades se vuelve mandatorio. Se vuelve, si no 125 unidades, calculan ustedes. Yo calculo entre 100 y 125 unidades. Si no tenemos el apoyo de Empagua. ¿Pero qué pensás de ese punto en el reglamento que dice que si construís un pozo, la municipalidad te bonifica hasta 2,100 metros cuadrados de edificabilidad que los puedes vender, trasladar o lo que querrás para algún otro proyecto tuyo o de un tercero, y que te lo paguen, que en realidad podrías pagar tu pozo ahí, pero creo que sería un poco complicado hacer ese traspaso o vender esa edificabilidad. Al final también lo digo complicado porque en México el año pasado, en Ciudad de México, hubo un parón en toda la industria inmobiliaria y construcción porque ya tienen mucho tema de traslado de edificabilidad y se empezó a volver una corrupción terrible, que vino la municipalidad y paró todos los proyectos, hasta los que ya tenían licencia, por temas de revisarles la edificabilidad y ver cómo lo estaban trabajando. Claro. Pues a mí me parece que el concepto en principio es muy bueno y es válido. El problema es que yo lo puedo trasladar a otro proyecto, pero solo me puedo, como está redactado actualmente el reglamento, solo me permite moverme dentro de la misma banda del POT. Es decir, si yo tengo un terreno G3 que tiene un rango de edificabilidad, yo puedo ocupar esos 2,000 metros, pero dentro de ese rango. Lo que pasa es que normalmente no puede ser más. Nosotros como desarrolladores hemos buscado siempre cumplir con los incentivos y requerimientos necesarios para tratar de alcanzar la edificabilidad máxima, el 100%, sin necesidad de que yo reciba un metro cuadrado adicional de otro lado. Estos no pueden ser que llegas al 120% de edificabilidad. Actualmente no, pero creo que es parte de las cosas que está evaluando la municipalidad, que es lo lógico. Entonces venir y decir, bueno, y si no es incentivo. Puede de repente haber un techo, puedes decir, bueno, es un 20% más arriba de la edificabilidad máxima del G3, para que tampoco se convierta en G4, pues. Sí, pues. Pero 0.1 abajo del siguiente G. Sí, una cosa así debería ser, eso quisiéramos todos, pero actualmente no. Entonces, el problema, como hablábamos con algunas personas que están haciendo el análisis,
es que el incentivo, a pesar de que es interesante, no es incentivo, Claro. porque no me resuelve absolutamente nada. O sea, no, yo no puedo transferirle el costo de este pozo a otro proyecto porque el otro proyecto en realidad no está teniendo ninguna ventaja Sí, pues. vía estos Claro. incentivos. Entonces, deja de ser en realidad un Sí, no es incentivo, un aunque factor conceptualmente yo creo que tan sí es muy interesante. válido y valioso. Pero esas son las cosas que tal vez podemos ver con mucha esperanza que vemos ahorita, y creo que es lo que todos hemos estado escuchando últimamente. Pues hemos escuchado mensajes muy alentadores de la presidencia, Sí. donde vemos a nuestro presidente comprometido con tratar de generar, Eficientar los procesos, ¿verdad? eficientar los procesos. Número dos, el generar los mecanismos y los procesos que faciliten la generación de vivienda prioritaria Claro. y que hayan muchas familias que puedan tener vivienda, y que se ha traducido en hechos concretos. Ahorita hay un aporte, entiendo yo, ya del gobierno, del gobierno central. Creo que inicialmente son 100 millones y van a llegar a 200 millones al FHA, y lo que eso está persiguiendo Ok. es que FHA pueda garantizarle a los bancos, que si alguien deja de pagar su vivienda, el FHA va a venir y va a recomprar esta vivienda al banco para poderla colocar nuevamente. Claro. Pero entonces la idea es que no se le limite la vivienda a alguien porque tuvo un problema con una tarjeta de crédito, sí, pues. o una situación de crédito menor, porque ahorita, digamos, Apoyarlos aún más. la idea es facilitar el acceso al crédito. Claro. Y el crédito es fundamental. Sí, Para sí. poder hacer realidad Sí. este sueño en el segmento, es fundamental el tema del crédito. Entonces, digamos que esa es una iniciativa genial. Claro. Se están haciendo esfuerzos por tratar de reducir las tasas. Subsidiar las tasas. Subsidiar las... Que es una Pues, ley que está ahí en sí, está proceso. está lo de la LIP, ¿verdad? Sí. La ley de interés preferencial, que nos puede ayudar enormemente, Claro. para que en lugar de pagar yo una cuota de 1,500 quetzales, La pues de mitad. repente pueda pagar 1,200, 1,100 quetzales. Sí, que en ese segmento el pedazo del pastel se vuelve doble o triple, ¿verdad? Exactamente. Es tan sensible Así a cada es, 100, 200 quetzales. Así es, en la cuota. Es súper, súper sensible, hace toda la diferencia. Sí, Es seguro. que de repente ahorita el alquiler que yo estoy pagando por un cuarto, con un montón de limitaciones, Claro. va a estar alrededor de los 1,000 quetzales. Sí, pues. Entonces, pues si yo ya tengo que pagar 1,000, 1,100, Sí, lo mismo. sí, es lo mismo. Ya tengo Pero si ya mi- tengo que pagar mi vivienda 1,500, ese sí es un reto mucho mayor, porque yo ya le tengo que dedicar el 50% más Claro. de cuota a eso. Entonces, 1,500 suena accesible, sí, pero no es tan fácil. Sí. Entonces, digamos que la idea es tratar de poder hacer esto más accesible. Por el otro lado, tenemos a nuestro alcalde, al licenciado Quiñones, que hemos visto, y a su vicealcalde, que hemos visto que han estado trabajando de la mano con Claro. todos los desarrolladores. O sea, digamos que todos los que hemos tenido, creo yo, la inquietud de hacer un poco más de estos proyectos, Sí. ya nos han citado para ver Claro, cómo se nos puede están apoyar. Entonces apoyando. vemos un compromiso, Claro. de las autoridades para poder hacer Sí, pues. realidad. Que siempre es necesario, ¿verdad? Porque Total, es que facilita tiene que ser un el proyecto tema. cooperativo y Claro. tenemos que estar todos alineados. Si no, no vamos a lograr tener un impacto significativo en el déficit habitacional. O sea, pues algo vamos a poder ir haciendo, van Sí. a ir surgiendo 2, 3, 4 trasciendes, pero no es esa la idea. Necesitamos que se generen Y es esas que el- 120,000 viviendas. Y es que el impacto de poder hacer esto, de poder generar más de este tipo de viviendas, o sea, solo en el sector de la construcción, pues aumentaría, no sé, el PIB un 2-3%, ¿verdad? Pero el Así impacto que tiene en las otras, no sé, 30 industrias que dependen de la de construcción, o sea, haría que Guatemala estuviera creciendo tal vez a un 4, 5, Sí. 6% anual todos los años, ¿verdad?
Sí, se esperaría que de repente el impacto pudiera ser tan grande si lográramos PIBs de vivienda como los que ha podido generar Panamá y se han generado en otros países, pues podríamos soñar con correcto, podríamos soñar con que vivienda lograra contribuir con un 5%. Sería magnífico. Y si lográramos crecer el 3-4 que hemos tenido por ahí, podríamos estar soñando con PIBs de 8, pues, o sea, lo cual nos hace toda la diferencia a nosotros como país. Y beneficia, ¿verdad? Porque se sigue vendiendo, la gente va a tener plata para seguir comprando, tener el acceso a comprar su vivienda, ¿verdad? Y tal vez de los últimos puntos a tocar, Víctor, el tema que mencionabas, bueno, el crédito es un tema fundamental. Obviamente, en ese estrato entre los 200 y 500, probablemente mientras más va subiendo, mayor va a ser la capacidad del cliente para obtener créditos, ¿verdad? Pero en el estrato del, creo que es un D1 que estamos hablando para los movies, hasta 250,000 quetzales, ¿cómo fue la experiencia de los clientes con el tema de acceso a crédito y el porcentaje de default? ¿Cuántas ventas se les caían por este tipo de temas? Porque también entiendo que el proceso, el asesor de ventas, digamos, ya no deja de ser un asesor solo de ventas, porque las ventas están ahí, ¿verdad? No es tan complicado tener que poner publicidad y generar contactos para venderles, sino es el proceso se vuelve más asesoramiento de cambiarles el chip, esa cultura que decías tú de que sí podés comprar la vivienda, o sea, sí podés hacerlo y te explico cómo debe ser porque tenés que tramitar un crédito con una entidad bancaria y todo esto. ¿Cómo fue la experiencia con este tipo de familias y contanos un poco de esto? Bueno, la buena noticia es que la demanda existe. Claro. Y es enorme. Sí. Esa es la buena noticia. La no tan buena es que para nosotros, digamos, sí nos tomó aproximadamente 2.7 veces. Okay. También pensaría yo que fue porque al principio, pues ni nosotros mismos teníamos la total claridad de todos los requisitos que se debía de cumplir claro, para poder... sí, hasta el tema de ir a sacar la carencia de bienes que tenés que ir ¿a qué entidad es la que te tramita eso? La SAT, ¿no? Fíjate que sí es en SAT. Sí, yo creía que era en DICAI, por eso te iba a mencionar DICAI, pero no, es SAT quien te gestiona. Sí, pues son procesos extras que tenés que cumplir, aparte del normal de trámite del FHA y de crédito, ¿verdad? Sí. Digamos, tuvimos alguna familia que le aceptamos alguna reserva, pero luego vimos que nos había reservado el papá, nos había reservado la mamá y nos había reservado un hijo. Entonces ellos como núcleo tenían 3 unidades y vimos que lo estaban haciendo más por inversión. Y entonces les dijimos, perdonen, pero sí, pues, en realidad el proyecto está hecho y o sea, tiene como destinatarios preferenciales a personas que no tienen bienes. O sea, primero ustedes ya tienen, luego lo están haciendo por inversión, luego quieren 3 unidades. Entonces, disculpen, y digamos que esas para otro proyecto fuera genial, ¿verdad? Pero sí, para otro proyecto hemos estado felices y de repente... Hasta descuento les dabas totalmente. Por comprar 3. Pero en este caso les tuvimos que decir, miren, lamentablemente no les podemos vender. Sí, pues. Tuvimos situaciones donde habían personas que tenían ingresos por encima de los 4 salarios mínimos. Entonces también ahí, digamos que nosotros sí buscamos proteger mucho el que el proyecto fuera... Sí, que cumpliera con el objetivo principal. Que cumpliera con el objetivo. Que fuera para nuestros destinatarios preferenciales. Personas que no tuvieran como núcleo familiar ingresos por encima de 4 salarios mínimos. Claro. Que los compradores tuvieran carencia de bienes inmuebles. Sí. Pues esa fue una ventaja. El consejo nos pidió que el comprador, entonces digamos que ahí sí le pudimos vender a este joven soltero que sus papás sí tenían casa, porque el requerimiento en ese momento fue solo que el comprador tuviera la carencia de bienes, sí, pues, ¿verdad? Y que no le vendiéramos por arriba de 250,000 quetzales. Entonces, digamos que el esquema de pricing se manejó para no exceder
ese techo, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero sí nos tocó 2.7 veces. Lo que sí es que lo que ocurría es que, bueno, Se entonces endeudaban, ¿no? primero vimos que lo vendimos rapidísimo. Sí, pues. Y luego se empezaron a caer estas unidades, pero la verdad es que era una bendición porque se cayó una unidad e inmediatamente se colocaba. Sí, pues. Y al final lo Y que había lista de tuvimos espera. fue que había una lista de espera. Claro. Y entonces casi que uno estaba en la lista de espera y se liberaba una unidad y entonces entraba alguien más. Te digo que buena parte, en un inicio tal vez fue por errores nuestros, que eso se pudo haber reducido, ese 2.7, y luego pues sí, luego digamos que hay un tema de muchísimo acompañamiento. Más que, digamos, el esfuerzo no es una labor de cierre, sino es ese esfuerzo de ir pagando un enganche, Claro. ¿verdad? Que Cuando sea probablemente constante. tengo que estar pagando una renta en Sí. otro lugar. Entonces es el ir Y tal pagando vez alguna ese deuda por enganche, ahí. y luego cabalmente empezar a trabajar en ir limpiando deudas, Sí. en tratar de que mi récord crediticio estuviera nítido. Claro. Digamos que ahorita todos los compradores entraron bajo la normativa estándar de FHA. Entonces, que creo que la mayoría de desarrolladores sabemos que la calificación crediticia es bastante estricta. O sea, Sí. ayuda enormemente, pero digamos que tiene que haber un récord crediticio muy Claro. bueno Sí. para poder Para que optar a un sean... crédito de banco y de FHA. Entonces, con el apoyo, con la garantía de FHA. Entonces, digamos que eso también provocó que se cayera otra Sí, buena pues. cantidad de unidades. Luego, pues, tuvimos... se ¿Y no cayeron les las pasó que rentas. se caían al final del proceso y tenían ya el edificio construido y otra vez a vender, pero siempre tenían unidades disponibles, lo que decís? Clientes disponibles. Iniciamos, sí, y tratamos de iniciar mucho antes los procesos de calificación pues. crediticia para poder tener esa Que ahora te dan un información. año FHA, claro. Eh, Y van. correcto, sí. Ya los puedes tener listos un año antes para exactamente. llegar Ya el día tenerlos y listos y firmar. sí. Y por ahí, ¿verdad? Muchas circunstancias que a todos nos pueden ocurrir. De repente, alguien que perdió el empleo y ya no pudo seguir con la negociación. Alguien una enfermedad. Claro, Hay pasa, distintas situaciones pasa siempre. que se viven. Sí hay una sensibilidad muy grande a eventos Claro. que salen de la vida común. Sí, seguro. Cualquier evento que los desbalancea a uno. Adiós. Cabal, ¿Y cómo adiós. manejaban el tema del reembolso del enganche? ¿Sí se los regresaban o siempre había un fee administrativo que se tenía que retener? Normalmente, en todos los proyectos nosotros manejamos algún fee administrativo que se tenía que retener. Sí, pues por tener la unidad Por bloqueada. tener la unidad y que hay un costo administrativo y todo lo demás. Más Sin ya embargo, en el pasaste caso de FHA y Trasciende, todo. le quisimos dar la vuelta a esto. Y era venir y decir, bueno, ¿usted tiene penalización? Pues sí, solo sí. Obtenemos el crédito y resulta Sí, pues. denegado. Si no, pero adelantemos la gestión y Claro. veámoslo. Y entonces el objetivo de esto fue venir y decir, bueno, si en realidad, digamos, se está desistiendo la unidad por una circunstancia ajena Ujú. al comprador, pues en este caso, pues tratemos de manejarlo diferente a lo Claro. que usualmente uno Ok. hace en otros Sí, proyectos. es un tema complicado Es un por el tema tipo complicadísimo. de segmento que estás trabajando, ¿verdad? Sí. Que seguro ese enganche, esa reserva que dieron puede ser bien doloroso para ellos, no que la pierdan, ¿verdad? Sí. Pero pues muy también es significativo. Y por el la otro lado, uno responsabilidad sabe de- que del lado desarrollador y en la empresa uno ha incurrido en costos Seguro. y en una gestión y en un proceso para poder hacer esto. Entonces, por ahí yo creo que hay que tratar de encontrar un balance en esto. Creo que esos índices se deben de mejorar mucho, siendo como muy claro y tratando de hacer buenas precalificaciones de Claro. entrada. Sí, pues entrando precalificación y tal vez precalificación cada y- cierto tiempo correcto. para entender, saber que no Sí. haya
No hay problemas con el cliente. Y luego el acompañamiento. O sea, digamos, el reto acá no va a ser el cierre, no va a ser esa venta, esa reserva, sino el poder ir acompañando, trabajando a veces en un poco de educación financiera, Claro. en verificar que si hay algún aspecto, algún buró que no esté muy bien, que se consigan los finiquitos, el poder ir orientando a los Tu clientes rubro de en marketing eso. pasa a un rubro de cultura financiera De cultura al financiera, cliente. así es. Digamos, nosotros dividimos en nuestro, digamos, internamente nosotros pues tenemos un área de ventas y tenemos un área que apoya en las gestiones de crédito a nuestros clientes, pero en este caso digamos que ventas jugó un rol mucho menos significativo, Claro. y quienes Y la trabajaron gestión. enormemente fue Sí, esa pues. gestión de créditos que hicieron un trabajo genial de acompañamiento, y tal vez eso pues es un tema bonito, tal vez de compartir. Todas estas familias hicieron un esfuerzo muy, muy grande, y Seguro. la verdad es que luego, digamos, cuando nosotros tal vez en un principio éramos los que los estábamos tratando de convencer, más bien yo te diría que el efecto fue contrario. Sí, pues. El ver esa motivación, ese entusiasmo, esa lucha Sí, genuina de cumplir su sueño, de ¿no? cumplir el sueño, nos motivó y generó un sentido de Claro. compromiso adentro de nuestra organización. Pues todos tenemos nuestra visión y misión, pero aquí sí nos sentimos nosotros especialmente Involucrados, involucrados con un sentido de propósito, sí, pues. un por qué Claro. estar haciendo ese esfuerzo y ese trabajo de día a día, y dejó de ser algo que estaba en un cartelito, Sí, o algo pues. que estaba tratando alguien de venir y Claro. generar eso en la cultura, sino que generó un compromiso y un entusiasmo adentro de la organización. Genial, al final el resultado de esto fue el esfuerzo de gente magnífica, comprometida, Sí. por tratar de generar soluciones de vivienda para muchas familias de Guatemala. No, En y al eso es en final lo que estamos. yo creo que todos les agradecemos, desarrolladores y toda la industria, a ustedes y a todas las personas que estuvieron involucradas en este proyecto, porque al final es la base de todo lo que se va a hacer en el futuro, y poder lograr que Guatemala y todas estas familias guatemaltecas pues tengan acceso a la vivienda, ¿verdad? Entonces, pues ahí gracias a Intepro por esto. No, para nada. Al final nosotros felices de que pues se nos haya confiado a nosotros también por parte Claro. de este equipo inicial, el poder llevar pues el liderazgo de este primer proyecto, pero la verdad es que pudo haber sido cualquiera de Claro. nosotros, Marcos, cualquiera de los otros desarrolladores, estamos seguros que hubieran hecho un trabajo magnífico. Nosotros tuvimos el honor de poder hacerlo, y la idea es que nos sumemos todos a esto. Creo que podemos hacer algo muy bueno. Al final, pues sí como Estado tenemos una deuda para con Sí. nosotros mismos en la generación de esa vivienda, en atacar ese déficit, y estamos seguros que si banca, FHA, pues gobierno central, las municipalidades, proveedores y constructores nos unimos, Sí. podemos hacerlo. Interesante que otras municipalidades se suban al barco también con un tipo de reglamento similar y ya lo están apoyando, haciendo. Ya Vía imagino. Canales ya lo aprobó. Ah, buenísimo. Ya Vía Canales lo aprobó. Chinautla está haciendo un esfuerzo bien interesante. Estamos trabajando ahí de la mano. Creo que vamos a poder hacer un desarrollo en bueno. conjunto ahí con las el apoyo de la mismas- municipalidad, cabalmente orientado a esto. Ok, en buenísimo. el área de Jocotales. Entendemos que Villanueva también está trabajando en algo, Sí, Misco pues. también. Entonces Ahí van en proceso. creo que es un proceso. Ya Municipalidad de Guatemala, digamos, de alguna manera marcó una pauta, y creo que tenemos mucho que aprender. Seguro. Trasciende, no es, digamos,
ningún proyecto modelo, que hay que hacerlo como Trasciende. No, igual Trasciende va a ser una de las soluciones para atender esto. Este mercado. Los movies son una, no es la única. Sí. Seguro que van a haber muchas más soluciones creativas. Está el tema de arriendo social. Hay otro tipo de soluciones que van a surgir, pero es una. Que todas suman, pues. Y todas ninguna suman. Resta, todas son por el beneficio. Todas suman. Y digamos que cosas que mejorarle Trasciende 1001. Claro, como cualquier proyecto. Como a cualquier proyecto. Pues tal vez esa es más bien la semilla. Sí, pues. Y la idea es que todos podemos hacer muchísimo más y pues tal vez lo más importante es tal vez dejar la inquietud en los desarrolladores. Créeme de que que ya busquemos el cómo, sí. de que busquemos el cómo entre todos. Nosotros no tenemos la solución. Nosotros nos topamos con los mismos problemas. A nosotros tampoco nos salen a veces los números sí, pues. con algunos proyectos que queremos hacer. Claro. Nos pasa lo mismo que a todos los demás. Lo que sí tenemos pues es como la gana de seguir buscando cómo tratar de lograrlo, ¿verdad? No, y creo que muchos desarrolladores ya vieron esas semillas, están viendo cómo penetran este mercado, cómo ayudan a resolver también el problema del déficit y al final también cómo hacen negocio, pues, porque siempre es un de ambas vías, pues, ¿verdad? Totalmente. Digamos, tiene que ser negocio, si no, no vamos a lograr sumar a la iniciativa privada para esto. O sea, y el motor de esto tiene que ser la iniciativa privada y todo el beneficio que trae en generación de empleos, en contribución de impuestos, en todo lo bueno que esto trae para todos. Sí, pues. ¿Verdad? Buenísimo, Víctor. Pues te agradezco mucho Marcos. aquí el tiempo. No sé si querés dejar tus datos o algo, si alguien te quisiera platicar más o algún último comentario. No, pues estamos ahí a la orden en Intepro con todos y la verdad felices de poder compartir aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden, Marcos. Gracias, Víctor. Estamos entonces en contacto y a todos nuestros oyentes les recuerdo que nos pueden seguir en Spotify o en Apple Podcast. En redes sociales estamos en Instagram como @astipodcast y cualquier comentario que nos los quieran enviar por correo está el podcast @astidesarrollos.com. Buenísimo, muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio. Saludos.